Buenas noches amigos. En este día voy a hablarles de un tema muy lamentable y es del caso de las dos niñas asesinadas en Mulucucú, una niña de 12 años y una niña de 13 años. Esta es la manifestación más clara, más real de la pérdida de valores, del desprecio por la vida, de una sociedad en crisis verdaderamente. Este doble crimen ha sacado a luz otros crímenes más. Por ejemplo, en la declaración que brinda la mamá de las víctimas mortales, sale a relucir dos hechos delictivos anteriores sufridos por la mayor de las víctimas, dos violaciones. Esa entrevista ha provocado lamentablemente en muchos sectores opiniones encontradas, opiniones totalmente injustas, opiniones que vienen a revictimizar más a la madre de las víctimas. Estamos viviendo en una sociedad tan injusta que es capaz de juzgar a una mujer que tiene destrozado su corazón. Hay quienes están hablando de falta de tutela en contra de esa pobre madre que es víctima de una sociedad indolente, de una sociedad injusta. Esa mujer que es madre soltera, de esa manera se ha presentado en todos los medios de comunicación como una madre soltera. Una mujer que posiblemente haya sido abandonada por ese padre de esas menores, quizás víctima de la violencia, y si no de una violencia intrafamiliar, de agresiones verbales o físicas, de una agresión, de una violencia económica, al ser sumergida a vivir en la pobreza que ustedes pueden ver en esos videos que enfocan el entorno en lo que esa mujer vive. ¿Cómo es posible que profesionales del derecho, y cómo es posible que personas de la ciudad sean quienes se atrevan a juzgar cuando esta mujer sufre y expone, se ve la angustia y el dolor que todos imaginamos por el solo hecho de perder a esas sus dos criaturas, sus dos hijas? Y más el dolor que ha cargado todo el tiempo que ha vivido alejada de los beneficios sociales que el gobierno, que las instituciones de una u otra manera hacen llegar a quienes son incluidos en la restitución de derechos, y que por algún motivo esta pobre mujer no ha sido beneficiada con recursos, con oportunidades para cambiar su vida, y está sumergida a vivir en la pobreza y rodeada de esa sociedad indolente, de esa sociedad infectada con el virus del odio, del rencor, del antivalor. ¿Por qué? Debemos de juzgarlo. Esa mujer también es víctima de todos nosotros, del egoísmo que impera en la sociedad, del odio que en estos últimos años se ha descubierto, se ha masificado en el país. Solo en esta semana hemos visto en los medios 3 hechos, 3 violaciones y estos 2 asesinatos, violaciones y asesinatos posiblemente, porque así se dio a conocer que una de las menores había sido aparentemente violada y asesinada el día de ayer. Si no es así, por lo menos tenemos la revelación del sufrimiento de 2 hechos de violación a una de las víctimas. No podemos seguir señalando, seguir culpando a las víctimas cuando estas víctimas son personas indefensas, además de ser mujeres, además de ser pobre, además de ser una mujer que sufre
la inclemencia de la situación económica del país, sufre la violencia física, la violencia que va contra la vida, contra la integridad física de la persona. No sigamos juzgando a esta mujer, ayudemos a otras mujeres, ayudemos a otras personas que están siendo más vulnerables aún por su condición socioeconómica. Esa mujer es víctima de una sociedad que la ha aislado, es víctima de quien le ha agredido de forma reiterada. No continuemos nosotros revictimizándola. Reflexionemos y pensemos que las condiciones del campo no son las mismas condiciones que se tienen cuando se vive en el casco urbano, en la ciudad, donde están cerca las instituciones, donde alguien puede prestarte apoyo. En el campo la vida es distinto. En el campo hay un aislamiento social. En el campo la persona es doblemente vulnerable. Máxime cuando sus condiciones económicas también te llevan a una condición de vulnerabilidad más extensa, más amplia. Este es el caso de esta víctima. Es mi responsabilidad como abogado hacer esa reflexión. Se necesita que las instituciones se enfoquen a la prevención del delito en el campo, a la masificación de la información sobre delitos, a la información sobre la restitución de derechos, a la información sobre la fomentación de valores, de principios, o sea, lo que es una campaña de educación en valores y principios. Ahí hay que hacer un trabajo. Y digo ahí porque ahí es donde las personas son doblemente vulnerables y ahí está un ejemplo claro, vivo y lamentable. Yo esperaba hoy un pronunciamiento oficial, no solo de la policía, porque este no es un delito que suceda con frecuencia, que lo podemos dejar solo en manos de la policía. Esto trastoca a la sociedad nicaragüense. Esto nos trae a una situación de alarma. Hubo otro caso que se denunció en el trayecto de la semana, donde aparentemente el sospechoso es el padrastro, ¿verdad? Un señor de bastante edad sobre una niña de una edad pequeña, creo que es en el departamento de León, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces son 3 casos contra niñas. Entonces debe de traernos una alarma y debe de haber un cambio de política o un endurecimiento en la política relacionada con la prevención del delito. No podemos quedarnos ahí culpando a una madre. Estamos volviéndola doble, 3, 4 veces víctima. No podemos llegar a ese nivel, máxime cuando somos profesionales o cuando somos personas con una capacidad, un conocimiento un poco más amplio sobre la situación de derecho o de relaciones interpersonales. Debemos de comprender esa situación y este crimen pues no se puede quedar impune. Yo no puedo pronunciarme sobre la culpabilidad o no culpabilidad de la persona que se ha presentado como el sospechoso, ¿verdad? No puedo pronunciarme porque sobre él, ¿verdad? Está y debe de prevalecer una presunción legal de inocencia. Le corresponde a las autoridades, a la policía, los actos de investigación, a la fiscalía demostrar su acusación y a un juez determinar si es o no es verdaderamente el responsable del hecho. Y de resultar que esa es la persona responsable del hecho, debe de caerle todo el peso de la ley. A cualquiera que sea el responsable de ese tipo de delito y de esos delitos en concreto, debe de establecérsele todo el rigor de la ley con las agravantes que correspondan. Y el gobierno, el Estado de Nicaragua debe de adoptar una política que prevenga verdaderamente la comisión de ese tipo de delitos ya a ese nivel, a esa escala. Yo espero un pronunciamiento de las instituciones gubernamentales, del Estado, del Ministerio de la Familia, pronunciando sobre ese tema.
Es importante un país que se dice defensor de los derechos del niño o de la niña, donde se ha establecido una dura política, y digo una dura política porque sí se sancionan duramente esos delitos contra los niños, las niñas y los adolescentes, pero también debe de establecerse una política de prevención. No podemos estar metiendo a todo el mundo preso y llenando los cementerios de víctimas. La idea, la lógica del derecho es también la prevención. Y la prevención se logra a través de la difusión de la educación sobre el ámbito legal. Y debe de saber identificarse dónde son los sectores más vulnerables. No podemos quedarnos en la ciudad nada más difundiendo, y que la gente pobre del campo le estén privando de la vida, se estén cometiendo delitos. Recordemos que en el campo es más fácil, las víctimas son más vulnerables y los delincuentes tienen mayores probabilidades de evadir la justicia. Entonces se necesitan campañas destinadas para prevenir ese tipo de delitos. No puedo quedarme callado, no puedo decir que no me incomoda el hecho de que se pretenda justificar. Ahora, doblemente incomoda ver que ciertos sectores de los dos bandos políticos, de oposición y oficialismo, estén pretendiendo politizar un crimen. Ese es otro crimen. Venir y politizar esta situación es pretender justificar al delincuente. No podemos, ni como sandinistas, ni como oposición, venir a politizar un tema tan delicado. Nosotros tenemos hijas, nosotros tenemos nietas, nosotros tenemos hermanas, tenemos madres, tenemos esposas, y igualmente pueden ser víctimas. No podemos estar politizando los actos meramente criminales. No podemos estar pretendiendo darle color político a una situación tan seria. Yo exijo a quienes están cayendo en ese juego delincuencial de politizar este acto criminal, de que no continúen, porque están pretendiendo empañar el rigor de la ley, empañar la justicia y revictimizando a esas pobres criaturas que les fue privado de la vida y a cualquier otra que esté en una situación de riesgo. No se debe de politizar ningún hecho delincuencial, provenga de donde provenga su autor. La conducta criminal es responsabilidad de quien realiza esa acción. Entonces, por favor, profesionales del derecho y pueblo en general, no sigan politizando un hecho criminal. Debe de ser sancionado con el rigor de la ley. Le corresponde a la policía los actos de investigación, le corresponde al Ministerio Público sustentar la acusación y le corresponde a un juez de manera objetiva determinar la culpabilidad o no culpabilidad de la persona que se está procesando en este caso. Y si resultara que hay otra persona involucrada, igualmente, independientemente de su tendencia, de sus creencias políticas o religiosas, no debe de ser excluido de responsabilidad. Así que debe de tomarse con toda la seriedad, y no pueden tampoco las instituciones darle un color político a esta situación, independientemente de la tendencia política, que no creo que esta señora tan pobre haya tenido una tendencia política. Ella lo que necesita es ayuda, pero independientemente de la opinión política que ella tenga, y sus hijas ya fallecidas, ¿verdad?, ameritan y tienen que gozar de la protección de la ley en condiciones de igualdad. Yo invito a todos los abogados, indistintamente de su credo religioso y político, a que hagan conciencia también en sus grupos de abogados, en sus organizaciones de abogados, y que somos pues los defensores del derecho. Es cierto que en determinado momento estamos defendiendo a una persona señalada de la comisión de un delito, y esto es porque toda persona sujeta a un proceso tiene derecho de tener un defensor, pero eso no significa de que nosotros no tengamos la obligación de respetar la Constitución, la ley y el debido proceso a toda persona sometida a un proceso. Esto es porque son derechos y garantías de los procesados. Pero mayor obligación tenemos de estar en la defensa del Estado de Derecho, en la defensa del derecho de igualdad, en la defensa de la presunción de inocencia y sobre todo en la defensa de los derechos humanos de cada ciudadano, y en particular de la niñez y la adolescencia de
los niños de Nicaragua. Muchas gracias. Buenas noches.